Boepaz 2283. Lo sorprendente que reveló el informe que transformó todo lo que creíamos entender. Martín se sentó en el desván de la finca, rodeado de polvo y recuerdos. Las viejas vigas de madera parecían susurrarle historias de gloria y fracaso, ecos de generaciones que habían labrado esa tierra con sangre, sudor y lágrimas. La tarde caía y un rayo de sol se colaba por la ventana, iluminando un viejo documento arrugado, titulado Boepaz 2283. Su corazón se aceleró al leer las primeras líneas. Ese informe, olvidado en el tiempo, prometía abrir un panorama que hasta ahora solo había existido en sus sueños. Pero una sombra se cernía sobre su entusiasmo. Su mente giraba como un tornado, cuestionando cada fragmento de esperanza que brotaba en su interior. La vida no había sido generosa con él, y a lo largo de los años había aprendido que los grandes sueños a menudo terminan en desilusión. ¿Quién se atrevería a creer que un ingeniero agrónomo de un pequeño pueblo podría revolucionar la agricultura local? Las palabras de doña Clara resonaban en su mente. La verdadera sabiduría radica en reconocer la oportunidad en la adversidad. Sin embargo, en su corazón, la duda comenzaba a asomar, agarrándose a su autoestima como una maleza resistente. La presión de las expectativas familiares, perpetuadas por la historia de su linaje, le pesaba como una losa. Su madre, con su mirada constante de amor y preocupación, lo acorralaba en sus pensamientos. Siempre había sido el soñador, el que vivía en un mundo de ilusiones, mientras su familia luchaba por sobrevivir. Las risas burlonas de sus viejos compañeros resonaban en su mente, llevándolo a cuestionar su valía. Martes de mercado, los murmullos despectivos entre sus vecinos lo hacían sentir pequeño, como si su ambición fuera un pecado en lugar de una virtud. ¿Realmente podría ser el único que creyera en ese futuro que se dibujaba frente a él? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El viento empezó a soplar con fuerza, llevándose las últimas hojas de una temporada. Martín sintió que la tormenta se aproximaba, tanto en el clima como en su vida. Su mente estaba llena de imágenes de su madre suspirando, de sus vecinos riéndose, de su propia voz preguntándose si sería capaz de desafiar el status quo. Cada pensamiento era un golpe más a su determinación, haciéndolo sentir que estaba al borde de un precipicio. ¿Y si fallaba? ¿Y si la prensa local se burlaba de él una vez más, marcando su nombre como un eterno perdedor en su pueblo? La cruda realidad lo atrapaba, pero una chispa de coraje temblaba en su interior. La idea de cambiar la vida de su pueblo era una llama que no podía ignorar. No solo su legado dependía de ello, sino el bienestar de sus raíces, de su historia familiar. Pero, ¿cómo podría atraer a una comunidad que había aprendido a desconfiar de los sueños? La presión de actuar contra sus temores se sentía como un nudo apretado en su garganta, un susurro que le decía que su tiempo de actuar se estaba agotando. Martín cerró los ojos, respirando hondo, sintiendo el peso de cada decisión. La tormenta se desataba en el horizonte, reflejando su caos interno. ¿Podría enfrentarse a su propia sombra y abrazar la posibilidad de un futuro brillante? La respuesta aún se mantenía oculta, pero la urgencia se hacía palpable. La tormenta finalmente llegó, no solo en el cielo, sino en el corazón de Martín. Las gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo del desván, un tamborileo que resonaba con fuerza sobre su mente agitada. Cada gota parecía ser un impulso para moverse, un llamado a la acción que contrastaba con la paralización que lo había estado asediando. Con determinación, Martín se levantó. El informe, Boepaz 2283, permanecía en su mano como un cuestionario sin respuesta. Sin embargo, en ese momento de tormenta, su curiosidad lo llevó a pensar. ¿Y si este documento no solo revelaba una nueva forma de cultivar, sino también un nuevo modo de enfrentar su vida? No edificaría su futuro sobre la desconfianza, sino que forjaría un camino apoyado en las evidencias y el conocimiento. Salió del desván, decidido a llevar el informe a su estudio.
El olor de la tierra húmeda lo guiaba, mientras su mente se llenaba de ideas. Si hubiera algo en ese documento que pudiera mejorar la resistencia de los cultivos, quizás también pudiera sembrar una nueva forma de pensar en su comunidad. La perspectiva de generar un cambio se tornaba en algo más tangible a cada paso. Al llegar a su escritorio, se sentó y comenzó a analizar las fórmulas y los gráficos. Cada línea, cada número, parecía hablarle, ofreciendo un nuevo lenguaje de posibilidades. No era solo teoría, eran hechos que habían funcionado en otros lugares. Comenzó a sentir cómo su inseguridad se desvanecía ligeramente. Tenía en sus manos la información necesaria para cambiarlo todo. La transformación de su mentalidad se hizo evidente. Martín dejó de solo soñar y pasó a planear. Comenzó a esbozar hipótesis sobre cómo podría adaptar lo que había aprendido al contexto de su pueblo. Pensaba en los cultivos locales, en las variedades de plantas que podrían beneficiarse de los nuevos enfoques. Y si los sembrados de maíz no solo crecieran con mayor vigor, sino que también fueran capaces de sortear las sequías. Sin embargo, no podía ignorar el otro frente de batalla, la aceptación de su comunidad. Se preguntó cómo podría presentar su descubrimiento sin que los murmullos de desdén lo alcanzaran de nuevo. Decidió que el primer paso sería reunir a un pequeño grupo de agricultores dispuestos a escuchar. Pero la inquietud lo asedió. ¿Serían ellos capaces de confiar en él, el eterno soñador? Esa noche, mientras la lluvia continuaba cayendo, Martín se sentó con una hoja en blanco y un bolígrafo. Escribiría un mensaje claro, no solo ejemplificando los hallazgos del informe, sino también compartiendo su propia historia. Necesitaba mostrarles que detrás de la ciencia había un ser humano que también había luchado. Incluyó fragmentos de su vida, momentos de fracaso que lo habían forjado y la inquebrantable creencia en la posibilidad de un futuro mejor. Al día siguiente, al amanecer, una nueva luz iluminaba su camino. Había tomado una decisión. Iría al mercado y convocaría a los agricultores a una reunión. Bajo la presión de sus propios miedos, se sintió empoderado. La posibilidad de ser un catalizador de cambio latía fuerte en su interior. ¿Y si al fin lograba dar ese paso y convertir sus sueños en realidad? Con el día revelándose ante él, la lluvia cesó, dejando una atmósfera renovada. Las esperanzas empezaban a asomarse como nuevos brotes tras la tormenta. Pero la tensión crecía. ¿Sería capaz de sostener la confianza de su pueblo y hacer florecer lo que había comenzado? El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y no había marcha atrás. El sol se alzaba inclemente en el horizonte, marcando el inicio de un nuevo día que, en la mente de Martín, tenía un peso abrumador. Con su corazón disparado, caminó hacia el mercado. Cada paso que daba parecía resonar en sus oídos. La mezcla de expectación y miedo lo llenaba de adrenalina. Había ensayado mentalmente su discurso varias veces, buscando las palabras adecuadas para transmitir no solo información, sino su propia historia de superación. Martín llegó al mercado, donde el bullicio de los agricultores comenzaba a cobrar vida. Muchos de ellos lo conocían, pero pocos lo respetaban como a un igual. Recordó esos murmullos despectivos, las miradas que le había lanzado la comunidad cuando se ofreció con ideas que parecían irreales. Pero ahora se sentía armado con datos, y eso cambiaba las reglas del juego. Necesitaba ser persuasivo, y en última instancia, honesto. Tomó aire y se acercó a un grupo pequeño de agricultores. Eran rostros familiares, un grupo que resistía al cambio, aferrado a viejas creencias que limitaban su potencial. La primera palabra que cruzó sus labios fue su nombre, seguido de un breve saludo, mientras su voz flaqueaba por el peso de su propia inseguridad. «Quiero compartir algo importante con ustedes», empezó, su mano temblorosa señalando el informe. Las miradas de sus oyentes se tornaron escépticas, pero continuó, dejando que su voz se fortaleciera a medida que su pasión se avivaba. Comenzó a explicar los hallazgos del BOEPAS 2283, las nuevas técnicas para cultivar y las evidencias que lo respaldaban. Habló de las experiencias de otros agricultores que habían adoptado estas estrategias y los resultados positivos que habían obtenido.
Pero no se detuvo en los números. Comenzó a narrar su propia historia, sus fracasos, sus pérdidas, sus dudas. Se sintió vulnerable, pero eso era precisamente lo que necesitaba hacer, conectar con ellos en un nivel humano. Mientras hablaba, notó que algunos rostros comenzaban a relajarse, los ojos se iluminaban con curiosidad. Fue entonces cuando uno de los hombres más viejos del grupo, don Alfredo, interrumpió. ¿Y si llega una sequía, cuánto de esto realmente funcionará si el clima decide lo contrario? La pregunta quedó flotando en el aire, y Martín sintió cómo su estómago se encogía. Esa era la preocupación más grande de todos ellos, un temor profundo que no podía ignorar. Consciente de su error al no abordar el tema antes, respondió: es cierto que las condiciones climáticas son impredecibles, pero el informe menciona métodos que han permitido que cultivos en condiciones adversas prosperen. No pretendo que esto sea una solución mágica. Propongo que seamos proactivos, que enfrentemos juntos los desafíos. ¿No es eso lo que hemos hecho siempre? Don Alfredo arqueó una ceja, evaluándolo. Las tensiones entre los presentes eran palpables. Aguardaba una respuesta, una señal de debilidad o una chispa de esperanza. La transición en la conversación hizo que Martín se sintiera en una cuerda floja. Su capacidad para persuadir, para exacerbar confianza, pendía de un hilo. Un murmullo recorrió el grupo. Un par de agricultores comenzaron a intercambiar palabras, pero la mirada de Martín se mantuvo fija en el anciano. Tuvo la certeza de que, a pesar de la negativa inicial, había despertado en ellos una pequeña chispa de interés. Esa conexión podía ser el principio de algo poderoso. Consciente del impacto que había logrado, tomada la decisión de solicitar una reunión más formal para llevar sus propuestas a un contexto más detallado la próxima semana. No obstante, en el fondo de su mente, la semilla de la duda volvía a crecer. ¿Sería capaz de consolidar ese interés y transformar esa chispa en acción? ¿Podría garantizar que el miedo que había despertado no se volviera una resistencia? Una cosa era clara: su viaje apenas comenzaba, y las complicaciones estaban por venir. Mientras se alejaba del grupo, sintió un impulso que lo colmó de determinación. La pregunta que lo asediaba ahora era: ¿cómo convertir esta primera reunión en un camino hacia la transformación real? La montaña de trabajo que se avecinaba se perfilaba aún más imponente. Sin embargo, sabía que el despertar de algo grande estaba en sus manos. La línea entre el éxito y el fracaso comenzaba a desdibujarse, pero el verdadero desafío estaba por llegar. Martín despertó antes del amanecer, inundado por una mezcla de nervios y expectativas. La conversación del mercado seguía resonando en su mente, y mientras el sonido del gallo interrumpía la calma, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo presentar la información, sino lograr que los agricultores adoptaran una nueva forma de pensar. Estaba ante un precipicio, y cada decisión en su camino marcaba la diferencia entre un horizonte promisorio y un abismo de dudas. Se preparó con meticulosidad para la reunión programada. La noche anterior había revisado cada detalle del informe, destacando las secciones que podrían resonar con sus oyentes. Necesitaban no solo argumentos sólidos, sino una narrativa que eligiera las palabras justas para activar la curiosidad y la confianza en quienes aún se oponían a cambiar. Con cada palabra que pronunciaba frente al espejo, se sentía más capaz, más decidido. El día llegó, pero la incertidumbre lo acompañaba. Al llegar al lugar de encuentro, lo primero que hizo fue tomar nota del ambiente. La luz del sol entraba con fuerza a través de las ventanas, proyectando sombras largas sobre la mesa. Un recordatorio de que, aunque deseaba iluminar sus mentes, lo que necesitaba era aclarar sus corazones. Sin embargo, los rostros del grupo eran una mezcla de desafíos y escepticismos. Martin comenzó la reunión exponiendo la importancia de la data presentada en el VOE-PAS 2283. Fue detallando las metodologías exponentes, pero también relatando historias de éxito de aquellos que, a pesar de sus miedos, tenían el valor de actuar. A medida que las horas pasaban, su confianza crecía. Y entonces, una de las mujeres presentes, Marta, preguntó:
¿Cuál es el costo real de implementar esto? Estamos hablando de un lujo inalcanzable para nosotros. Esa pregunta cortó los hilos de su elocuencia. Aquí había un dilema. Podía optar por una respuesta diplomática o profundizar en las implicaciones que una inversión podría significar. Respirar hondo era crucial. La respuesta que eligiera podría ser el momento decisivo de su misión. No se trata solo de costo, sino de inversión, comenzó, sintiendo la gravedad de sus palabras. Cada euro que pongamos en este nuevo enfoque será un paso hacia la viabilidad de nuestros cultivos. ¿No vale la pena arriesgarse por un futuro más próspero para nuestras familias? Las miradas se agudizaron, y Martín se dio cuenta de que su argumentación nueva debía destacar no solo el costo, sino el valor de la transformación personal y profesional que los agricultores podían experimentar. Y así, fue incorporando preguntas retóricas, invitando a sus oyentes a imaginar un futuro en el que la sequía no fuera el apocalipsis que los había acostumbrado a temer, sino un desafío que podían superar. Pudo ver cómo algunas expresiones empezaban a cambiar, y, aunque el camino avanzaba lento, sabía que estaba plantando las semillas del cambio en su interior. Salió de la reunión exhausto pero elevado, como si un peso hubiese sido levantado de sus hombros. Sabía que había comenzado a mover algo dentro de ellos, pero también que el viaje estaba lleno de obstáculos inesperados y decisiones cruciales. Sería preciso seguir trabajando en esos temores. Quiso pensar en lo que estaba por venir, pero al mismo tiempo no podía evitar preguntarse si realmente tenía el poder de hacerles ver lo que él veía. Al llegar a su casa, la pregunta que lo atormentaba ya transbordaba en su mente. ¿Sería capaz de liderar esta transformación en el modo de pensar de los demás, incluso si su propio temor amenazaba con crear grietas en su determinación? Tenía que prepararse para el próximo encuentro, y sabía que en este camino habría más de una corazonada de desánimo que había de enfrentar. Al mirarse al espejo esa noche, se comprometió no solo a ser un mensajero de cambio, sino un líder que desafiaría sus propios límites. ¿Tendría la fortaleza para enfrentar las resistencias que estaban por venir, incluso cuando lo que más necesitaba era la confianza en sí mismo? La noche caía, y Martín sabía que en el horizonte se asomaban respuestas y nuevas preguntas, decisiones que lo llevarían a un punto de no retorno. La semana siguiente se deslizó ante él como un río turbulento. Cada día la expectativa crecía y la presión aumentaba. Martín sabía que la próxima reunión no sería solo una continuación de la anterior, sería un juicio, una prueba de su capacidad para sostener el cambio, para inspirar a otros y para combatir la resistencia que siempre había estado ahí, latente y expectante. Con cada amanecer se repetía mentalmente, «Soy capaz». Sin embargo, había sombras de duda que lo acechaban, especialmente mientras revisaba las reacciones de sus compañeros en la última presentación. Algunas veces, las miradas de escepticismo parecían arrastrarlo hacia atrás. Otras, la chispa de curiosidad prometía un camino hacia adelante. El vaivén de la esperanza y la preocupación le dejó un leve zumbido en el pecho. Martín tomó la decisión de profundizar en su compromiso, no solo con el informe, sino con el propio proceso de cambio que necesitaba enfrentar. Esa noche se sentó en su escritorio y comenzó a delinear un plan. Quería convocar a un pequeño grupo de agricultores que estuvieran dispuestos a explorar, experimentar y recibirlo todo con un corazón abierto. Este sería su consejo, su círculo de influyentes a quienes poder ir moldeando junto a él, como arcilla. Los siguientes días, cada amanecer significaba hacer llamadas, coordinar reuniones y, lo más envolvente de todo, desentrañar en su interior una voz que podía resonar más allá de los números del BOEPAS. ¿Qué quiero lograr realmente?, se preguntaba mientras se sentaba a preparar sus notas. No solo se trataba de una nueva metodología agrícola, sino también de un cambio cultural que implicaría vulnerabilidad, confianza y la valentía de actuar. La rectitud de su enfoque debía reflejar autenticidad. En la tarde de su primer encuentro con el nuevo grupo, la sala vibraba con tensiones y expectativas similares a las de la reunión anterior. Él se sentó adelante, sintiendo cómo su propia inquietud se entrelazaba con las de los demás. Observando las miradas, se enfrentó a un dilema doloroso. ¿Sería capaz de ser el líder que exigía esta transformación, incluso cuando su interior se tambaleaba entre la presión y el deseo de agradar? Con su voz clara pero temblorosa, comenzó a presentar el informe de una manera más personal,
llevando consigo la historia de su abuelo, campesino como muchos de los presentes, que había luchado contra la sequía sin saber que esta presentación de datos podría cambiar el rumbo de sus vidas. Compartió cómo el miedo a lo desconocido había sido una sombra en su vida y cómo, a veces, esa misma sombra podía transformarse en un aliado poderoso si se entendía. Las reacciones comenzaron a surgir y pudo leer la confusión y la curiosidad en sus rostros, un reflejo de lo que él mismo había sentido. Al final de la sesión, una agricultora mayor se levantó y, con voz temblorosa, confesó haber sentido el peso del miedo en su propia vida. ¿Cómo podemos estar seguros de que este cambio no se convertirá en un nuevo fracaso?, preguntó. La pregunta resonó en la sala y lo impactó personalmente. Aquí tenía una flor de duda floreciendo entre sus esfuerzos por presentar un futuro prometedor. Martín sintió que era el momento de confrontar no solo a la audiencia, sino también a su propia vulnerabilidad. No hay garantías, pero tal vez valga la pena arriesgarse, buscar juntos respuestas para nuestros miedos, dijo, notando cómo su voz se fortalecía. Ese momento fue un punto de inflexión, una revelación de que la conexión emocional había comenzado a hacerse efectiva, tanto para él como para ellos. La semana culminó con una mezcla de sensaciones. Estaba agotado, fuerte y temeroso al mismo tiempo. La incertidumbre lo rodeaba, pero por primera vez entendía que enfrentar el desconocido no se trataba de evitar el miedo, sino de abrazarlo y canalizarlo hacia algo más grande. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que las verdaderas pruebas apenas comenzaban. Los rostros del grupo lo siguieron persiguiendo, y Martín se dio cuenta de que necesitaba no solo seguir adelante, sino ser más vulnerable, más exigente consigo mismo y con la misión que había decidido abrazar. No podía escapar de las resistencias, estaban a la vuelta de la esquina. La voz de la agricultora tenía una resonancia, un recordatorio de que no era solo él. Había un mundo de preocupaciones que lidiar. La noche caía, y mientras contemplaba su reflejo en el vidrio de su ventana, formuló una nueva pregunta en su mente. ¿Cómo se integra la valentía al proceso de cambio que intento fomentar? ¿Lograría captar el corazón que cada agricultor llevaba dentro, y sobre todo, el suyo propio en el proceso? La inquietud lo llevó a un nuevo umbral de autoexploración, un paso aún más profundo hacia lo desconocido que lo aguardaba. En el horizonte se asomaban respuestas, y con ellas el desafío de salir a buscar una verdad que se entrelazaba con su destino. El día de la segunda reunión llegó, no con el alivio que Martín había anticipado, sino con una carga aún mayor de ansiedad. Había trabajado a fondo, revisando datos, construyendo narrativas y encontrando caminos para conectar con sus compañeros. Pero en el fondo, la autocrítica lo sobresaltaba. Se preguntaba si realmente sería capaz de responder a las inquietudes que habían surgido. En la mañana se despertó antes de lo habitual. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte. Se sentó en el borde de su cama, con un cuaderno de notas que destilaba promesas y terror al mismo tiempo. La página en blanco lo miraba. Su mente anhelaba claridad, pero la duda seguía impregnándolo. Se repetía a sí mismo que podía, que tenía las herramientas necesarias para forjar un camino, pero la voz interna de la agricultora resonaba. ¿Y si fracasamos de nuevo? Esa pregunta lo persiguió, así que decidió no dejarla sin respuesta. Al llegar al lugar de la reunión, el ambiente era palpable, lleno de murmullos y miradas escépticas. Los rostros que antes le parecían familiares ahora se convertían en un desafío. Tendió una mano hacia el proyector, se forzó a sonreír y comenzó a hablar. A medida que la presentación avanzaba, sintió que la conexión emocional que había establecido comenzaba a tambalearse. La confianza era frágil, y él era consciente de que la elocuencia verbal no siempre era suficiente. Necesitaba algo más, un ancla. Tomó una respiración profunda, y sin pensarlo, compartió una anécdota personal. Recordó la primera vez que se enfrentó a un imprevisto en su carrera, un fracaso que lo había dejado devastado. Cómo había puesto su alma en un proyecto que se desmoronó, y cómo al principio se sintió incapaz de levantarse. Pero ese punto de quiebre también había sido el inicio de su transformación. Habló desde su corazón, logrando capturar la atención de quienes lo rodeaban. Sus palabras fluyeron con una sinceridad que no había anticipado. Las miradas cambiaron, la curiosidad reemprendió su lugar, y las preguntas surgieron. Un agricultor joven, con un brillo en los ojos, preguntó cómo pudo encontrar la fortaleza para volver a levantarse, cómo manejar la dualidad del temor y la posibilidad.
Esa pregunta resonó como un eco en su interior, un recordatorio de la lucha continua entre el querer y el poder. Sin embargo, por primera vez, al responder, se sintió como un líder en formación. No hay un camino definido, dijo, pero cada paso, incluso el más pequeño, cuenta. El diálogo se expandió, abriendo la puerta a la vulnerabilidad colectiva. Entre debates y reflexiones, nuevas voces emergieron, decisiones presentadas como grafiti en las paredes de su mente. Sin embargo, en ese momento de apertura, Martín reconoció que su mayor desafío era reconciliar el enfoque pragmático con su deseo de ser genuino. Sentía que, a medida que los otros compartían sus experiencias, él también crecía, se despojaba de la duda que lo mantenía cautivo. Esa noche, Martín no pudo dormir. Las emociones del día lo sacudieron, pero comenzaba a vislumbrar una nueva perspectiva. La valentía que antes le parecía ajena empezaba a formar parte de su ser. Comprendió que su papel no solo era guiar a los demás, sino también explorar las propias facetas del miedo y el fracaso. Con cada revelación, cada pequeño éxito, la voz de la agricultora se fue transformando a lo largo de su mente, dejando espacio para una nueva esperanza. Mientras miraba hacia el techo, una pregunta brotó en su mente. ¿Era posible que el verdadero cambio comenzara dentro de él, entendiendo su propio miedo? ¿Lograría conquistar sus sombras y al hacerlo iluminar el camino para otros? La inquietud le dio paso a una motivación renovada, una embriagadora emoción que prometía cambios aún mayores. La búsqueda de esa respuesta lo condujo a una revelación crucial. El miedo no era solo un obstáculo, sino también un aliado en su viaje. Así, el eco de sus reflexiones dejó un rastro claro en su mente. La transformación no solo tocaría a otros, sino que comenzaba a definir quién era él realmente. En medio de ese proceso de descubrimiento, un nuevo reto se asomó a su ventana. ¿Habría un precio que pagar por la transparencia que lo había convertido en un líder en formación? Con esta pregunta resonando en su mente, Martín se preparó para el siguiente capítulo de su viaje. La mañana siguiente transcurrió en un inusual silencio en la mente de Martín. Los ecos de la reunión aún reverberaban en su cabeza, pero también había un nuevo matiz que lo inquietaba. Aquello que había compartido lo había expuesto más de lo que había imaginado, pero a la vez le otorgó una fuerza insólita. Se sentó a desayunar, pero cada bocado parecía más pesado que el anterior, como si su cuerpo no pudiera seguir el ritmo de sus pensamientos. La pregunta planteada sobre el precio de su transparencia se convirtió en un mantra. ¿Qué implicaba realmente mostrarse tal cual era delante de sus colegas? Por un lado, había experimentado una conexión auténtica, pero del otro existía el riesgo de ser visto como frágil. Esa dualidad lo llevó a gastar el resto de la mañana examinando su propia vulnerabilidad. Tomó papel y bolígrafo, deseando transformar el caos interno en una hoja de ruta. Cada palabra que escribió se sintió como una confrontación, un desafío directo a las sombras que lo acechaban. ¿Era su posición tan sólida como imaginaba? ¿Cuánto de su éxito radicaba realmente en su habilidad de conectar con la gente y no solo en sus competencias técnicas? Ahí, frente a la hoja, empezó a reconocer que si deseaba ser un verdadero líder, debía aceptar no solo sus aciertos, sino también sus fracasos, que eran parte de su historia. Decidido a descubrir el potencial que podría brotar de la vulnerabilidad, Martín contactó a los miembros del grupo que habían mostrado interés en el intercambio anterior. Quería crear un espacio para seguir desarrollando esas conversaciones profundas. La idea le provocó ansiedad. La posibilidad de abrirse de nuevo lo aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, la adrenalina lo motivaba a seguir adelante. La reunión se fijó para el siguiente miércoles. En los días previos, Martín se sumergió en la preparación. Estudió técnicas de facilitación y comunicación efectiva. La ansiedad se transformó en anticipación, y su energía se concentró en construir un ambiente propicio para que los participantes compartieran sin miedo. Así, sus pensamientos comenzaron a alinear los objetivos de ese encuentro. Más allá de las metas profesionales, deseaba nutrir la empatía y la colaboración entre ellos. El día de la reunión llegó con una mezcla de nervios y emoción. A medida que sus colegas llegaban, la sala comenzaron a llenarse de risas nerviosas y miradas expectantes. Martín tomó su lugar en el centro, respiró hondo e inició el encuentro. Se presentó con autenticidad, compartiendo no solo sus éxitos,
sino también las inseguridades que lo habían acompañado. Antes de que se dieran cuenta, la conversación se transformó en un intercambio sincero de historias y vulnerabilidades. A medida que la atmósfera se llenaba de testimonios íntimos, Martín se dio cuenta de que el temor que tanto lo había consumido se disolvía en la apertura de los demás. Su propia experiencia resonaba en las historias de sus colegas, y por primera vez, comprendió que el liderazgo no se trataba de tener todas las respuestas, sino de crear un espacio donde otros también pudieran ser escuchados. Las conexiones que surgieron en aquella sala crearon una red de confianza, y con cada nuevo relato, su propio conflicto interno se desvanecía un poco más. Al finalizar, la sensación de satisfacción era evidente, pero un pensamiento inquietante aún lo atormentaba. Esa nueva transparencia podía atraer tanto apoyo como críticas. La línea entre el liderazgo y la vulnerabilidad era tenuemente delgada. Sin embargo, esa revelación matizaba su camino hacia una certeza importante. El tratamiento de sus inseguridades no solo lo liberaba, sino que lo convertía en un agente de cambio. Mientras reflexionaba en su casa, una inquietud comenzó a formarse al fondo de su mente. ¿Estaba transformando su manera de liderar, o estaba dejando la puerta abierta a quienes pudieran aprovecharse de su sinceridad? La sensación de haber encontrado una brújula interna que guiaba su desarrollo era emocionante, pero ahora se paraba en un cruce de caminos. El desafío no solo era personal, sino que, necesariamente, debía ser discernido. En esa noche oscura, con el cielo estrellado como testigo, Martín se enfrentó a una realidad perturbadora. Todos en su grupo debatían temas sensibles, y el mundo exterior no siempre mostraba compasión hacia la vulnerabilidad. Sin embargo, una chispa de determinación se encendió. Armaría una estrategia que no solo lo protegería, sino que también utilizaría su vulnerabilidad como un hito, no como una debilidad. Despertó la mañana siguiente con la mente saturada de ideas. Había un nuevo reto en el horizonte. Vería su sinceridad no solo como un camino hacia el autoconocimiento, sino como una herramienta poderosa para enfrentar la incertidumbre. ¿Sería capaz de construir un liderazgo fundamentado en esas revelaciones sin caer en la trampa de la manipulación emocional? La respuesta a esa pregunta se desdibujaba en el horizonte, mientras la inquietud de lo que estaba por venir lo mantenía en vilo. Cada día, Martín se enfrentaba a un mismo dilema: el delicado equilibrio entre la autenticidad y la vulnerabilidad. Las revelaciones de la reunión anterior lo habían dejado con la certeza de que debía profundizar en su autoconocimiento, pero también lo llenaban de dudas sobre las posibles repercusiones en su entorno laboral. Esta vez no podía ser diferente. Su crecimiento personal se había convertido en su principal objetivo. La noche transcurrió sin paz. La ansiedad se transformó en un torrente de pensamientos sobre cómo aplicar lo aprendido. Sintió que su nuevo enfoque debía ir más allá de una simple conversación, así que decidió confeccionar un plan de acción. Iba a buscar una manera de incorporar su vulnerabilidad de forma estratégica y consciente, convirtiendo sus experiencias en lecciones que beneficiasen a su equipo. Se levantó esa mañana decidido. En un rincón de su escritorio, un cuaderno esperaba ser testigo de sus reflexiones. Con una pluma en mano, organizó sus ideas en torno a 3 pilares: autenticidad, claridad y propósito. Cada columna lo guiaba a enfrentar su miedo a ser juzgado, y más importante aún, a implementar un liderazgo genuino que invitara a otros a ser ellos mismos. Durante la primera parte del día, Martín sintió la presión envolverlo mientras se preparaba para una nueva charla en su equipo. La sala de conferencias se convirtió en su escenario, donde tendría que disfrazar su vulnerabilidad de fortaleza. Mirando a sus colegas, notó en sus rostros un reconocimiento de lucha similar a la que él sentía. Una conexión que antes estaba oculta, pronto podría florecer en arreglos de confianza. La presentación comenzó en un tono más ligero. Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar de su propio viaje y de las inseguridades que lo perseguían, la sala se tornó silenciosa. Compartió episodios que revelaban sus temores, sus tropiezos, pero también los aprendizajes que los habían acompañado. Una sensación de liberación recorrió su cuerpo, mientras sus palabras resonaban en el espacio. Sus colegas se alinearon a lo largo de la sala, sus ojos brillando con compasión y entendimiento. A medida que compartía, se dio cuenta de que su sinceridad estaba desatando algo más grande. La audiencia comenzó a entrelazar sus propias historias de lucha, y en ese momento las paredes entre ellos se desvanecieron, dejando solo un tejido de empatía. Era un cambio palpable, una transformación que él había anhelado.
el ambiente laboral cobraba un nuevo significado de conexión humana. Sin embargo, a medida que la sesión continuaba, emergieron sombras. José, un miembro del equipo conocido por su frialdad, se mostró escéptico. Al final de la charla levantó la voz, cuestionando la efectividad de esa apertura. Con su intervención el aire se hizo denso, y por primera vez desde que asumió su nuevo enfoque, Martín sintió cómo caía la cortina de la confianza. El encuentro terminó, pero su mente no estaba en paz. La confrontación con José lo llevó a cuestionar si su sinceridad podría girar en su contra. Después de todo, no todos los que escuchaban estaban dispuestos a abrazar la vulnerabilidad. En su mente, un nuevo dilema se formó. ¿Debería aferrarse a su enfoque auténtico o debilitarse al adaptar su mensaje a quienes se mostraban reacios? Esa noche, la incertidumbre ocupó su mente. Había asumido riesgos al abrirse, pero valdrían la pena si siempre había quienes desafiaban su sinceridad. La fragilidad de su liderazgo se puso a prueba, y ante esos cuestionamientos un nuevo desafío emergió. Tenía que elegir entre permanecer fiel a sí mismo o ser lo que otros esperaban que fuera. Mientras se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus decisiones, un nuevo destello de determinación surgió. Podía utilizar esa crítica como una oportunidad para fortalecer su postura. La transformación personal de Martín estaba lejos de haber terminado. Podría convertir una confrontación en un aprendizaje o lo llevaría a un desenlace inesperado. La lucha por su autenticidad apenas comenzaba, y su próximo paso sería crucial. La mañana siguiente el cielo estaba nublado, un reflejo del tumulto interno que enfrentaba Martín. Cada paso que daba hacia la oficina se sentía como una pesada carga, quizás porque sabía que la sombra de la crítica de José aún pesaba en su mente como una losa. Sintió el retumbar de su inseguridad resonar mientras navegaba en su auto hacia el trabajo, cada semáforo en rojo pareciendo prolongar su angustia. Al llegar, respiró hondo, antes de cruzar la puerta de la oficina. La atmósfera había cambiado. Aquel aire de camaradería que había comenzado a tejerse con su anterior charla parecía enigmáticamente distorsionado. Las miradas que antes eran de empatía ahora rebosaban de curiosidad, y todo lo que había compartido la noche anterior se sentía como un arma de doble filo. Martín se dispuso a enfrentar el día con determinación. Comenzó a revisar correos, pero todavía llevaba consigo el peso del dilema. ¿Debería mantener su autenticidad a pesar de la resistencia? Decidido a usar esa energía conflictiva, Martín trasladó su malestar a un nuevo enfoque. Hizo una lista de sus prioridades y se propuso hacer de esa crítica una oportunidad de aprendizaje. Se propuso plantear una charla individual con cada miembro del equipo, incluyendo a José, para entender sus preocupaciones más a fondo. Sabía que cada conversación sería un paso hacia la reconstrucción de la confianza y tal vez un camino hacia su propia reafirmación. La primera reunión fue con Clara, una colega que había mostrado apoyo durante su presentación. Se sentaron en una pequeña sala y ella rápidamente rompió el hielo. Me gustó lo que dijiste ayer, Martín, pero me parece que algunas personas no lo entendieron como esperabas. Sus palabras eran un aliciente, un espacio en el que podrían explorar su experiencia. A lo largo de la conversación, Martín se notó a sí mismo más seguro, narrando sus reflexiones sobre la vulnerabilidad en el liderazgo como una herramienta, no una debilidad. Sin embargo, también escuchó las reservas de Clara, quienes temían que la apertura pudiera ser malinterpretada o utilizada contra ellos. Mientras la charla avanzaba, se dio cuenta de que las emociones genuinas son zapatas para construir bases más sólidas en el trabajo. Pero conocía el riesgo. Abrirse era como tratar de caminar sobre una cuerda floja. Pronto llegó la reunión con José. Reuniéndose a solas, Martín sintió que una oleada de rechazo y aceptación lo rodeaba a la vez. «Entiendo que no te convenza este enfoque», inició Martín. Su voz resonó entre la tenue luz de la sala. Era un momento decisivo. El tono marcaba la diferencia entre una confrontación o un acercamiento. José lo miró con desdén, pero civilizadamente expresó sus dudas. La vulnerabilidad no tiene cabida en un ambiente competitivo, Martín, y menos aún si podemos ser percibidos como débiles. La aversión era palpable, sin embargo no se dejaba llevar por la desesperación. Martín, tomado por la temeridad, reciprocó con una sinceridad que lo llenó de valor. Pero quizás lo que llamas debilidad puede también ser una fortaleza, un puente hacia un trabajo en equipo más cohesivo,
decidió no aferrarse a la defensiva, sino abrir un espacio de reflexión, presentando ejemplos de cómo el reconocimiento de debilidades había llevado a grandes avances en su trayectoria personal. Un rayo de duda apareció en los ojos de José, aunque él se resistía a aceptarlo. Una vez terminado el día, Martín se sentó a reflexionar sobre su jornada. Había comenzado a vislumbrar la valía de la autenticidad en la adversidad, aunque el camino seguía lleno de piedras. Había activado un mecanismo de cambio, pero su efectividad todavía dependía de los demás. Mientras cerraba su computadora, se sintió invadido por un renovado deseo de enfrentar el entorno con valentía. Sin embargo, muy en el fondo, el dilema persistía. Si bien su camino hacia la autenticidad podía abrir puertas, ¿serían sus colegas capaces de seguirlo? Así, el eco de la incertidumbre reverberaba en su mente mientras contemplaba cómo iría a continuar. Se preguntaba si había llegado el momento de hacer un sacrificio personal por un propósito mayor. En ese punto de inflexión, una decisión vital surgía en su horizonte: dar un paso hacia lo inesperado o retroceder y aceptar su zona de confort. La lucha por la aceptación había comenzado, pero las decisiones que estaba cerca de hacer podrían llevarlo al descubrimiento asombroso de lo que realmente significa ser líder y auténtico en tiempos de resistencia. Martín se despertó esa mañana con una sensación de resolución. Había decidido que el momento de actuar había llegado. La confrontación con José y las reflexiones que surgieron de sus encuentros le habían dejado claro que el camino hacia la transformación personal y profesional pasaba por aceptar plenamente su vulnerabilidad y utilizarla como una herramienta de motivación. Se puso en marcha para diseñar una nueva estrategia, un encuentro abierto en el que cada miembro del equipo pudiera expresar sus inquietudes y aspiraciones, sin miedo al juicio. Sabía que la clave para abrir un diálogo sincero estaba en escuchar, pero también en ser un ejemplo. Un líder no solo comunica, también construye puentes entre los temores y las esperanzas de su equipo. Al llegar a la oficina, reunió a todos en la sala de conferencias. Los rostros de sus colegas mostraban una mezcla de escepticismo y curiosidad. Con una respiración profunda, decidió ser completamente transparente. Compartió de nuevo su recorrido a través de la vulnerabilidad, enfatizando que en su autenticidad había encontrado un nuevo sentido de confianza y propósito. Hoy estamos aquí no solo para discutir tareas o proyectos, dijo, mientras sus ojos recorrían el espacio. Estamos aquí para construir un espacio seguro, donde cada uno de nosotros pueda compartir su voz y sus sueños. Un lugar donde comprender que somos fuertes juntos, no a pesar de nuestras debilidades, sino gracias a ellas. A medida que hablaba, las murallas de escepticismo comenzaron a desmoronarse. Su honestidad impactó a algunos, especialmente a aquellos que habían sentido la presión de silencio. Uno a uno comenzaron a hablar. Clara expresó sus inquietudes sobre la carga de trabajo, y ante eso, Marta compartió cómo se había sentido al no recibir suficiente atención en su proyecto. La sala adoptó un aire de camaradería, y como un eco, cada voz resonaba con la otra. Un aula de confianza se estaba formando. Al final de ese encuentro, tanto Martín como su equipo sentían que habían emergido de una profunda transformación. Se escuchaban risas, se veían sonrisas de comprensión, y el ambiente había cambiado de forma palpable. El sentido de pertenencia y comunidad comenzaba a florecer, y Martín entendía que su vulnerabilidad había sido la chispa que encendió esa conexión genuina. Sin embargo, aún debía afrontar la reacción de José. Al finalizar la reunión, lo buscó. «Entiendo que tienes dudas sobre mi enfoque, pero me gustaría saber tu perspectiva», le dijo. José lo miró, entre la incredulidad y una leve admiración. «No estoy acostumbrado a ver a alguien manejar su vulnerabilidad de esa manera, y respeto que lo hayas hecho. Pero, ¿te has preguntado si eso te hará más fuerte o más susceptible a ser utilizado en tu contra?». La pregunta le hizo detenerse. Aquel momento de conexión le sirvió para reafirmar su propósito. «Entiendo que siempre habrá riesgos, pero si no alzamos nuestra voz, ¿qué tipo de cultura creamos en el equipo? Una cultura de miedo no nos llevará a ninguna parte. Aceptar quiénes somos, con todos nuestros miedos e inseguros, y trabajar juntos, es nuestro camino hacia el éxito». José asintió, y aunque no estaba convencido,
Martín notó un destello de comprensión en sus ojos. Era un primer paso hacia la integración, no solo de su perspectiva, sino también como un posible aliado en el camino hacia la transformación de su equipo. Con cada día que pasaba, la confianza crecía. La cultura de la oficina comenzó a cambiar. La vulnerabilidad se convirtió en un lenguaje común y el diálogo se amplió. Martín se dio cuenta de que había creado un entorno donde el aprendizaje y el crecimiento personal podían coexistir con el profesionalismo. Un mes después, celebraron su primer hito, una cosecha experimental basada en las nuevas metodologías que habían implementado. Eran índices que, aunque modestos, mostraban un claro progreso. Martín, al ver a su equipo rodeándolo con sonrisas y aplausos, se llenó de una confianza sólida. No solo había logrado un cambio en el enfoque agrícola, sino también en la mentalidad del grupo. Mientras se retiraba a casa esa noche, sintió lejos el peso de la incertidumbre que había marcado su camino. En su lugar, un sentimiento de satisfacción profunda lo envolvió. No solo había desafiado sus miedos, sino que había demostrado que su autenticidad y vulnerabilidad podían servir como catalizadores de cambio real. La historia de Martín llegó a ser reconocida no solo en su comunidad, sino también en círculos más amplios. Se convirtió en un referente de liderazgo auténtico, y su enfoque inspiró a otros. Tenía en sus manos un futuro lleno de oportunidades, un futuro donde los sueños se transformaban en realidades palpables. La historia de su transformación individual fue la prueba de que, a veces, el verdadero coraje no reside en evitar el temor, sino en enfrentarlo y convertirlo en el motor que impulsa el crecimiento personal. Con su corazón rebosante de entusiasmo, Martín sabía que su viaje apenas comenzaba y que las oportunidades de crecimiento nunca se detendrían. Miró hacia adelante, seguro de que estaba destinado a seguir haciendo historia, y entendió que había llegado a ser el ingeniero de su propio destino. Ahora es su momento, querido espectador. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir trayendo contenido que inspira. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque cada palabra cuenta. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fanáticos de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.